Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Horacio Ricci, esto es Tipo de Cambio, un programa para tratar de entender la economía. Y la economía argentina, que parece diferente a todas, porque pasan un montón de situaciones que tienen que ver con la economía doméstica y con lo que pasa en el exterior que repercute en la Argentina. Otra de las cosas que pasó en la semana fue, por ejemplo, creo que hay una noticia positiva y hay una noticia que nos empieza a preocupar un poco más. Una tiene que ver con el dólar paralelo, el dólar ilegal, el dólar blue, como usted lo quiera llamar, que viene cayendo, ¿Se acuerda que estaba por arriba de los 14? Bueno, está cayendo en esta gestión de Alejandro Bonelli del Frente Blanco Central. Viene para abajo el dólar paralelo. Una buena noticia para la Argentina. Vamos a ver por qué está pasando eso. Pero también la noticia negativa en realidad tiene que ver con los fondos buitre. Se aproxima diciembre, vence la cláusula Rufo, pero al mismo tiempo hay noticias negativas de lo que está sucediendo. Vamos a hablar de un montón de situaciones, en este programa de economía imperdible, con todo lo que implica en la Argentina, la economía argentina sobre todo. Tenemos un entrevistado de lujo, después vamos a decir quién es. Ahora vamos a saludar a la mesa, ¿cómo les va? Y vamos a arrancar directamente con Mara Laudonia porque, claro, yo hablaba de fondos buitre y nuevos juicios en contra de la Argentina. ¿Es así, Mara? Sí, buenas noches, Horacio. Efectivamente, se empezaron a despertar los distintos juicios que estaban latentes, que ya estaban contra la Argentina, son alrededor de 25 y suman cerca de 4.700 millones de dólares las demandas que, los que no ingresaron al canje ni del 2005-2010 quieren obviamente cobrar el 100%. Se quieren plegar a la demanda de Paul Singer, que es el único con el Fondo Aurelius y unos tantos pequeños inversores que logró una demanda efectiva de, por ahora, 1.600 millones de dólares y que tiene el mandato, de Griesa de negociación a través del mediador Daniel Pollack. El resto, lo que se llama Me Too, que son estos 4.700 millones de dólares, quiere hacer lo mismo y Griesa también ya determinó que Daniel Pollack empieza a pensar en una agenda más amplia para poder incluirlos y comenzar una negociación que ya nadie discute que va a empezar a partir de enero. De hecho, el ministro de Economía, Axel Kicillof, intentó bajar, las expectativas sobre que va a haber una solución en enero. En ningún momento el gobierno estuvo diciendo esa situación, sino que lo que apuntaba era que empiezan en enero cuando sea otro escenario y precisamente es cuando vence la cláusula Rufo, que es la cláusula que le impide a los acreedores le impide al gobierno ofrecerle una mejora a cualquier acreedor si no se los ofrece también a los bonistas del canje. En enero esta cláusula se desvanece y la Argentina va a poder tener un escenario más relajado para poder negociar con los fondos buitre, lo que no quiere decir que esto se solucione en enero próximo. Ahora, Mara, la pregunta que te hago es, si estos fondos buitre ingresan ahora, en realidad, y piden lo mismo y las mismas condiciones que pidieron los anteriores que ya tienen sentencia favorable, a partir de enero, ¿se puede negociar algo diferente o diferente para todos? O estos van a correr con el caballo del comisario, para decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad esto no es una novedad. El gobierno viene diciendo desde julio, junio, cuando venía siendo presionado, que ellos iban a negociar con todos los holdouts, no solo con Paul Singer, con lo cual ya estaban contemplando y hablaban de una cifra que ascendía a un mínimo de 15.000 millones de dólares, que era lo que estaban contabilizando, que podían tener estos Me Too, como se le dice, yo también, que son los que se quieren plegar a la demanda. Con lo cual, no se espera ninguna situación distinta a la que se viene barajando. Es decir, cuando comience enero, se va a negociar como un todo y obviamente se le va a ofrecer a todos una solución. Hay que ver cuál va a ser el escenario de enero y también recordemos que en paralelo se está gestionando ante Naciones Unidas otro tipo de negociaciones diplomáticas, pero que también tiene mucho que ver con esto, que quizá nos encontremos el año próximo con que va a haber un nuevo marco legal y hay que ver, el nuevo marco legal es para reestructurar la deuda de todos los países. A partir de ahora, Naciones Unidas va a encargarse de ese tema también y si esto llega a surgir el año próximo, como se prevé, que sería a mitad de año, quizá la Argentina también logre alcanzar, esos tiempos, que es más o menos a mediados del año que viene. Muy bien, Mara Laudonia, muchísimas gracias por tu información. Obviamente me dejás más tranquilo, yo estaba muy preocupado antes de escucharte porque, claro, no sabía si esta historia era ahora, hay que pagar ahora encima, pero bueno,
como decís, se va a renegociar todo a partir del año próximo. Nos vamos a la entrevista. Está con nosotros Roberto Feletti y lo presentamos. Roberto Feletti es diputado nacional y preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. También dirige el Observatorio de Coyuntura Económica de la Universidad 3 de Febrero. Fue viceministro de Economía de la Nación entre 2009 y 2011 y vicepresidente del Banco de la Nación Argentina entre 2006 y 2009. Además, presidió el Banco de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 2000 y 2003. Roberto Feletti, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por invitarnos, claro. Bueno, Mara Ludueña recién hablaba de la negociación con los fondos buitres, ¿no? Y una historia, bueno, que preocupó durante todo el año a la Argentina, al gobierno, al mercado, a los argentinos, aquellos que por ahí no tienen mucha idea de qué se trata, porque supuestamente el 30 de junio, cuando la Argentina tenía que pagar el vencimiento de la deuda, y bueno, la Argentina dice que pagó, pero los acreedores no pagaron, bueno, no cobraron, digo, bueno, se generó una historia de entramos en default, las calificadoras lo dijeron, el gobierno argentino sostiene que no, pero en la sociedad quedó la historia como, bueno, estamos complicados. Después el día a día siguió como sigue los días a días en la Argentina, digo, no pasó nada muy raro a como venía pasando, pero sin embargo sigue siendo un embrollo para resolver, ¿no? Sí, el tema del fallo de Griesa, el inexplicable fallo de Griesa, en las consecuencias en la vida cotidiana de la gente, lo que ha provocado es una demora en un flujo de inversiones que el gobierno venía caminando para resolver, el arreglo con Repsol. Recientemente hemos sancionado la ley de hidrocarburos para facilitar inversiones en energía, el acuerdo con el Club de París para facilitar créditos para equipamiento, el arreglo con el CIADI para destrabar créditos de los organismos multilaterales. Digo, el gobierno venía caminando despacio, un sendero que permitía reordenar un flujo de inversiones para la Argentina y este fallo de Griesa como que lo interrumpe, lo demora. Ahora, la actitud firme del gobierno de defender la reestructuración de deuda que le ha permitido al país en más de una década crecer sostenidamente, producto de los canjes 2005 y 2010, y la decisión además del mercado de acompañar a la Argentina, porque digo, cuando dicen default, no default, digo, los títulos argentinos se cotizan a valor normal, no se cotiza a valor performing, como diría el mercado, no se cotizan a valor de default. Ninguno de los bonistas que ingresaron a la reestructuración planteó la aceleración, ni de la serie de bonos discount, ni de la serie de bonos par. Y evidentemente, destrabado o desarmado el limitante que supone la cláusula de impedir mejoras de oferta, que ocurre a partir del año que viene, bueno, se abre un escenario más cómodo para terminar de destrabar este tema, pero ¿en qué perspectiva? No en el funcionamiento normal de la economía, el gobierno mantuvo sus políticas monetarias y fiscales, administra el tipo de cambio conforme a su necesidad de competitividad, sino que lo que hace es generar mejores condiciones de inversión para la Argentina, apoyándose en los pasos previos. Yo creo que hoy si uno mira el funcionamiento de los mercados y uno mira la situación que se refleja en la Argentina, inclusive expresado en la baja del dólar ilegal, lo que hay es una expectativa muy favorable y esto me parece que se refleja en esto. Enero probablemente plantee la posibilidad de terminar de destrabar este tema en perspectiva de favorecer ingresos de capitales de inversión. Ahora, Roberto, cuando uno habla de los fondos buitres, de esta negociación que parece eterna y bueno, lleva unos cuantos años, ¿no? Porque 10 años sí. Y ahora es como que todo el mundo habla de los fondos buitres, Sí. pero la negociación lleva hace muchos años. Pero el ministro de Economía dijo hace poco que con los fondos buitres no se puede negociar. ¿Esto es una manera de negociar lo que está diciendo el ministro de Economía? ¿Y en realidad usted cree que va a haber de alguna manera una suerte de arreglo a partir de enero? ¿O los fondos buitres van a decir, no, mi negociación es que me paguen al contado, como dice el juez? Dos cosas. Primero, yo suscribo lo que dice el ministro. Los fondos buitres, si no hubieran entrado al canje, los fondos buitres han litigado contra la Argentina con un ataque especulativo, claro, sobre la economía argentina. Esto ha repercutido en los foros internacionales, la presidenta lo llevó a los foros internacionales y justamente han tomado este tema como discusión.
Queda claro también, y yo no voy a anticipar políticas que el gobierno va a llevar adelante, no corresponde, pero queda claro también que en este escenario hay una necesidad de arreglar la totalidad de la deuda de aquellos que no ingresaron al canje, buitres o no. Ese 7,6% que no ingresó al canje es necesario resolverlo definitivamente, justamente para permitir que el gobierno que ingrese el 10 de diciembre del 2015 tenga ese escenario despejado. Y me parece que lo que todo el mundo ve, que esto tiene que resolverse, que esto de algún modo tiene que resolverse. Y me parece que va camino a eso, si no, hubiéramos tenido los títulos a precio default, hubiera habido corrida contra los títulos argentinos, hubiera habido más presión cambiaria y sin embargo no, nada de eso ha pasado. Hay una expectativa que la razón está del lado de Argentina, que es lógico defender un proceso de reestructuración de deuda que le permitió al país crecer, pero también a los bonistas cobrar, Entonces es bastante lógico pensar que esto se destraba. Argentina hoy es una tierra de oportunidades y una tierra de estabilidad, entonces esto también está siendo visto. Ahora, Feletti, las elecciones en Estados Unidos, legislativas en Estados Unidos, Obama pierde, Obama republicano, demócrata. Pierde en manos de los republicanos el poder en el Congreso de alguna forma, y bueno, gran parte de los congresistas republicanos tuvieron el apoyo de los fondos buitres. ¿Y esto no complicaría aún más la negociación con la Argentina o no tiene nada que ver? En primer lugar, es cierto, el análisis es correcto. Realmente lo que se termina imponiendo en las elecciones legislativas de los Estados Unidos, además del Partido Republicano, son las alas más derechas y conservadoras del Partido Republicano. Es decir, hay como una ruptura del centro legislativo en el Congreso de los Estados Unidos que impide cualquier tipo de negociación entre demócratas y republicanos, no solo para el caso de Argentina, sino la política de Estados Unidos en general, lo cual no es nada positivo ni halagüeño, inclusive en la perspectiva global, teniendo en cuenta que Estados Unidos es la principal potencia del mundo. En lo que hace a la Argentina, me parece que en ese aspecto la relación con Estados Unidos está agotada. Creo que la presidenta fue clara, digamos, nosotros tuvimos una misión de legisladores pluripartidaria en Washington para tratar de interesar al Congreso estadounidense sobre este tema, para lograr que la Corte tomara el caso y lo evaluara de un modo distinto. Y realmente no hemos tenido eco tampoco del Poder Ejecutivo estadounidense, que amparándose en una suerte de independencia de poderes, admite que esto es un problema y que puede complicar las finanzas internacionales. Creo que el interés hoy de Naciones Unidas y de varios foros internacionales es porque hay muchas deudas seguramente por reestructurar en el mundo. Entonces, la expectativa que Estados Unidos cambiara su actitud era muy baja y muy poca, entonces las elecciones en sí mismo no producen grandes cambios, Sí afecta mucho las políticas generales de Washington, inclusive hacia la región, pero por suerte la región Sudamérica parece bastante equilibrada para afrontar un debate con los Estados Unidos más global. Pero no va a haber grandes cambios desde Estados Unidos, desde la política interna de Estados Unidos hacia la Argentina en este tema por el cambio legislativo. Ahora, Feletti, esto sí también demuestra el poder que tienen los fondos buitres. No es que la Argentina se está peleando con cualquier holdout, digamos, se está peleando con inversores que realmente tienen un peso más allá de económico, político muy importante. Tienen mucha capacidad no solo en algún momento hicieron que la fragata Libertad quede anclada en una costa africana, sino también que pueden bancar de alguna manera, ¿no?, a legisladores y diputados del Partido Republicano para que accedan al poder. Sí, pero creo que el gran mérito del gobierno argentino es justamente enfrentar. Creo que lo peor que se puede hacer frente a un ataque especulativo, que además, desde el punto de vista de la racionalidad, recordemos todos que es el 1% de la deuda en default de la Argentina, que el 92,4% aceptó la reestructuración. Creo que lo peor que puede hacer un gobierno, no solo el argentino, sino cualquier gobierno, frente a un ataque especulativo de este tipo, es ceder. Es salir corriendo a ceder, como algunos dijeron, hay que salir corriendo a pagar.
Creo que hasta ahora la Argentina ha mostrado éxito. Ha tratado de pagar en New York, no ha podido. El juez Griesa se desdice de su propio fallo. Si no hubiera capturado los 539 millones de dólares que Argentina puso y se lo hubiera dado a los buitres, no lo hace. Nombra un mediador, los foros internacionales le dan la razón a Argentina, no hay pedido de aceleración. Creo que Argentina ha tomado el camino correcto, que es defender un proceso de reestructuración de deuda que trajo estabilidad al país. Creo que lo peor que puede hacer un país es entrar en el atolondramiento de ceder frente a ese tipo de presión. Me parece que efectivamente en el mundo Argentina, paradójicamente, por voluntad propia o por coyunturas y avatares, se ha colocado en el centro de la discusión que atraviesa el mundo hoy. ¿Hasta dónde el capital financiero va a moldear el futuro de las naciones? Esto es lo que se discute hoy en la democracia en Europa. ¿Hasta dónde las decisiones que se toman en instituciones multilaterales como el Banco Central Europeo o demás inciden en el moldeo de las políticas de una nación más allá de lo que quieren sus ciudadanos? Bueno, Argentina en ese punto correctamente ha dicho, ¿por qué yo voy a ceder frente a un ataque especulativo que me puede desbaratar un proceso de reestructuración de deudas? Que recordemos que la deuda pública fue un gran condicionante de la democracia argentina entre el 83 y el 2003, en los primeros 20 años. ¿Por qué yo voy a ceder cuando me asiste la razón, cuando yo estoy pagando, cuando tengo capacidad de pago, cuando la mayoría de mis acreedores han comprendido la situación de Argentina y nos han acompañado estos años? ¿Por qué voy a ceder a la pretensión del capital especulativo financiero? Me parece que efectivamente estamos en el centro de la discusión que no solo surca la Argentina, pero creo que lo valorable y lo que ha resultado en lo concreto favorable a la Argentina es que justamente no se dio, porque haber cedido hubiera significado iniciar un proceso de discusión de la deuda que hubiera traído una crisis recurrente, hubiera puesto en discusión la estabilidad macroeconómica de estos años en Argentina y hubiera transformado el hecho en algo impagable, en algo como era antes. Digo, me parece que es muy viable. Y además, como yo digo antes, la expectativa es que estos 6 meses han sido de demora o de retraso en el relanzamiento del crecimiento económico de la Argentina, después de estar con una economía que ha llegado al tope y que necesita formas de financiamiento de su expansión. Pero creo que el primer trimestre del año va a encontrar una solución que va a ser conforme a los intereses de la Argentina. Feletti, vamos al plano local directamente. La Argentina, si uno hace una línea de tiempo, ¿no? Y dice, bueno, la Argentina de 2001 era una Argentina caótica. Sin embargo, la Argentina de 2003 es una Argentina más ordenada, la Argentina de 2005 mucho mejor, la de 2007 también, digamos, con un nivel de empleo bastante alto, desde donde veníamos, con una pobreza achicándose, con una inflación muy manejable, con la reestructuración de la deuda en ese momento a pleno, con el problema de los hold-out que estuvo siempre. Siempre estuvo. Pero, digamos, era una Argentina que parece que dio la vuelta, digamos, porque la inflación de ahora no es la que teníamos en 2007, por ejemplo, pongo 2007, digo, el crecimiento tampoco es el mismo. Digo, ¿cuáles fueron los errores argentinos? No, yo creo que los errores argentinos no hay. Hay una suerte de fatalismo, tal vez no solo para Argentina, pero en Argentina se expresa porque los procesos distributivos son intensos, de fatalismo histórico cuando un gobierno popular tiene varios años de expansión del empleo y el salario, es decir, nosotros llevamos varios años de negociación paritaria libre, que el poder económico pone un veto a eso. En el 2008 eso se expresaba como la necesidad de enfriar la economía, que la economía estaba muy recalentada y que había que enfriarla. Entonces hay como un veto. De pronto los empresarios, por alguna razón, frenan los procesos de inversión y comienzan a subir los precios y buscan dolarizar sus ganancias. ¿Sí? Hay todo un ciclo. ¿Por qué? Porque incluso algunos me lo han dicho explícitamente. El porcentaje de facturación que yo tengo que destinar a la masa salarial hoy es mucho mayor que hace 10 años atrás. Si los salarios antes me llevaban un 25% de mi facturación, hoy me llevan un 40%. Efectivamente, y yo le digo, bueno, vende más y amplías tu ganancia. Bueno, vender más supone ampliar mi fábrica, supone invertir, supone... Y evidentemente hay una suerte de veto de decir,
yo prefiero mantenerme líquido en dólares y esperar. Esta es la tensión de la Argentina de hoy. Ahora, también, como decíamos antes en los fondos buitres, nuevamente el gobierno no cede. No cede. Cualquier gobierno frente a la escasez de divisas, hay 3 factores de la escasez de divisas con que la presidenta inicia su segundo mandato. La energía, la relación con Brasil y mayores niveles de vencimiento de deuda. Son los 3 factores. Cualquier gobierno frente a eso hubiera cedido a un plan de ajuste y hubiera ajustado el consumo para crear mejor superávit fiscal, contraer importaciones. Este gobierno no, este gobierno decide racionalizar el uso de divisas. Por eso la economía también se desacelera. Y por primera vez hay un gobierno que frente a la escasez de dólares no ajusta el consumo y decide ajustar el ahorro. Ustedes no van a poder tener tenencia de dólares para acumular. Bueno, esta es una tensión no menor y eso explica muchas cosas. El gobierno da cuenta también de eso y que la economía necesita financiamiento, por eso hablábamos de los arreglos en el frente externo que los demora Griesa, ¿no? Club de París, CIADI, Repsol, Ley de Hidrocarburos. Pero digo, esta es la tensión. Todos sabemos que estamos ante una economía que se ha sobreexpandido, porque la economía del primer tramo, la economía que llega hasta el 2008, es una economía que parte de un fuerte sobreajuste. Un fuerte sobreajuste externo, un fuerte sobreajuste fiscal y un default. Durante muchos años, hasta el 2007, no empiezan los primeros pagos de deuda. Es decir, es una economía, y es un gran mérito del presidente Kirchner en ese momento, de recuperar esa economía y de ponerla en valor para que la economía crezca. Efectivamente, la economía inicia un sendero de expansión y necesita energía, necesita firmar la relación con sus socios comerciales, tiene los vencimientos de deuda que afrontar. Bueno, frente a esas tensiones el gobierno no cede. ¿Por qué pasa esto? Bueno, evidentemente no vamos a tener un relanzamiento de la economía argentina desde una caída del salario o de las jubilaciones. Lo queremos tener con este mercado interno, ¿no? Un mercado interno que llegó a producir 1 millón de autos, que llegó a producir 1.600.000 lavarropas, 800.000 heladeras, 12 millones de toneladas de cemento. Digo, es ese país productivo que queremos financiar, no retroceder. Porque lógico, ¿qué dice un empresariado muy concentrado? Y pongan una fuerte devaluación, contraemos importaciones, no mejora la competitividad de la economía. Contraemos importaciones, yo recompongo mi tasa de ganancia a costa del salario y volvemos a empezar. Pero eso no es lo que quiere la Argentina, no es lo que quiere el gobierno, no es lo que quiere la ciudadanía, quiere seguir con un sendero de expansión de salario y empleo. Y esto es lo que está en discusión hoy. Feletti, lo seguimos discutiendo después del corte, ¿le parece? ¿Cómo no? Vamos a un corte y volvemos con más tipo de cambio. Seguimos en tipo de cambio, seguimos con Roberto Feletti, a quien le vamos a preguntar también ahora por la inflación. Roberto, ¿le preocupa la inflación que tiene la Argentina o es algo manejable? La inflación es la exteriorización de esto que hablábamos en el bloque anterior sobre las tensiones, sobre la decisión del empresariado más concentrado, no el mediano pequeño, de no invertir y de subir los precios, de mantener su tasa de ganancia como de lugar frente a los cambios en la distribución del ingreso. Creo que relanzado el crecimiento económico, la inflación va a tender a descender. Digo, efectivamente, hoy estamos en un escenario donde, y esto está en el presupuesto, son cifras oficiales del 2014, hay medio punto de crecimiento, 0,5, con una inflación que flota en el 24-25. Efectivamente, esto tiene que ser corregido. Ahora, todo el mundo tiene la expectativa que un relanzamiento del crecimiento de la economía argentina haga converger las expectativas de devaluación con las expectativas de inflación, con las expectativas tarifarias. Una vez que eso converge, me parece que las cosas tienden a cambiar. Por otro lado, la política de precios cuidados ha garantizado el abastecimiento y el consumo de alimentos a los sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que hay que verlo en ese lugar. Estamos en un momento de mucha tensión. Pensemos que en septiembre era prácticamente inminente una devaluación me acuerdo haber hecho yo en ese momento un análisis que la proyección de reservas y vencimientos de deuda y necesidad de importación era perfectamente sostenible, que no había ningún riesgo, aún en el 2015 con un nivel de vencimientos muy pesados, y sin embargo parecía inminente la devaluación, y la devaluación no ocurrió. Y quienes apostaron al dólar ilegal, voy a parafrasear a Sigo, perdieron, digo, y la expectativa
Hoy, con un dólar ilegal de 13,5, la expectativa es que no vaya más allá de ahí en los próximos meses. Entonces, creo que hay una tensión de... a ver, el poder económico quería cambiar ya los precios relativos de la economía y hacer retroceder los avances salariales. Bueno, no ocurrió. Esa es la expresión de la inflación. Ahora, lo que el gobierno no va a hacer, y me parece lógico, es corregir la inflación con los famosos planes de estabilización monetaria y fiscal que el país tiene triste memoria. Digo, por suerte este gobierno en 11 años nunca oímos hablar de un plan con nombre. No oímos hablar ni la tablita de Martínez de Oz, ¿se acuerdan? El plan austral, el plan primavera, el plan de convertibilidad, el plan déficit cero, el blindaje. Digo, todos esos planes de estabilización terminaron muy mal para la gente. El gobierno lo que dice es, bueno, yo voy a sostener la demanda, voy a mantener las políticas de estímulo a la demanda monetarias y fiscales, no da el multiplicador de crecimiento que daba, es cierto. Una parte importante va a precios, es cierto. Pero yo voy a cuidar los precios y canasta básica, voy a mantener la política de ingresos, con periódicos ajustes en la jubilación, con paritarias libres, con suba el salario mínimo, y voy a mantener la tensión. Y el gobierno, en eso, la expectativa es que esto tienda a normalizarse, que las variables tiendan a normalizarse, pero no sobre la base del retroceso del salario, porque entonces entramos en la economía cíclica de la Argentina. Un periodo de expansión, crisis, 81-82. Un periodo de expansión, crisis, 89-90. Un periodo de expansión, crisis, 94-95. Periodo de expansión, crisis terminal, casi 2001-2002. Eso no ocurrió estos años y no lo vamos a hacer, que hay que rediscutir la relación de integración regional para equilibrar el intercambio con Brasil, sobre todo que es nuestro principal socio comercial, sí. Que hay que tener políticas, que ya las hay, encaminadas a mejorar la inversión en el sector energético y lograr el autoabastecimiento con este país productivo, sí. Que el gobierno tiene que defender su reestructuración y terminar de resolver los problemas del frente externo, como lo viene haciendo, sí. Pero no hay que retroceder de un mercado interno potente, no hay que retroceder de un buen nivel de inserción regional, y no hay que retroceder tampoco del estado de bienestar que este gobierno logró. Digo, acá hay una población que hoy tiene ingresos y antes no tenía, de adultos mayores y de niñez y adolescencia. Eso empuja al mercado interno también. Ahora, Feletti, todo esto se llega, por ejemplo, para sostener toda la historia esta, digo, una inflación, como dice usted, se la puede ir controlando de alguna manera, no es la ideal, pero se la puede ir controlando, un crecimiento que va a ser más acotado, pero cuando uno mira el mundo también... no es que está creciendo de forma exponencial. Sin embargo, sí, la Argentina tiene un punto para ver y son las reservas, porque tiene vencimientos de deuda, todavía el acuerdo con los fondos, con los buitres y con los acreedores, digo, no está terminado, por lo que hablábamos en el primer bloque, y hay vencimientos el próximo año. Los vencimientos en el próximo año son muy fuertes. Digo, este es otro tema que en el segundo mandato de la Presidenta de la Nación ha impactado fuerte. Yo digo, para tomar promedio anual, ¿no? No es exacto, pero si tomamos el promedio anual 2012, 2015, los vencimientos de deuda de desembolso contante y sonante eran 12.000 millones de dólares por año. Si vamos al 2016-2019, en promedio, porque hay serruchos, pero en promedio son 4.000 millones de dólares por año, si bajan a un tercio. Esto ha sido una carga pesada para el gobierno y para el país, que ha conspirado también contra el crecimiento. El nivel de reservas que hay hoy es absolutamente razonable para sostener las importaciones de energía, los insumos que el país necesita y el horizonte de pagos de vencimiento de deuda. Yo no veo ningún riesgo, digo, esto permanentemente se habla, y si uno mira cómo viene el flujo de divisas hacia el país, no hay ningún riesgo de... ni de no poder afrontar los pagos de deuda, ni de paralizar la economía por falta de insumos. Yo creo que en eso no hay riesgo, por eso se aventó también esa presión que había en septiembre, que la devaluación, sobre todo el dólar oficial, era inminente, y no pasó. En eso no hay riesgo. Y además las expectativas, que una economía es una parte de expectativas, aunque uno pueda parecer un poco liberal ortodoxo con lo que dice, las expectativas son favorables. Digo, Argentina ha logrado ahora sancionar el Congreso una ley de hidrocarburos que genera mucha previsibilidad para el futuro de las inversiones hidrocarburíferas, porque ha permitido ordenar la relación nación-provincias, que era un problema en discusión, ha consolidado
la propiedad del subsuelo para las provincias, ha colocado en el directorio de una empresa, la empresa estatal YPF hoy, en el directorio de la Nación y las provincias, y ha creado un pliego uniforme de áreas. Creo que eso es una expectativa muy buena para que Argentina baje ahí cierta demanda de divisas. También hay una expectativa Brasil, con el cual tenemos un intercambio, llegamos a 40.000 millones de dólares, hoy estamos en 36, 37.000 millones de dólares, vuelve a crecer y nos demande autos. Digo, me parece que a pesar de todos los vencimientos que son fuertes el año que viene, Argentina no está experimentando una situación de riesgo de desmadre. Feletti, la última pregunta, nos queda un minuto, pero le quiero hacer una pregunta política. Y usted decía, bueno, un gobierno en transición. ¿Hay transición hacia un gobierno kirchnerista o hay transición hacia un gobierno que puede ser Macri, Massa? ¿Cómo lo ve? No. Yo creo que la discusión hoy está al interior del Frente para la Victoria. La continuidad es el Frente para la Victoria. Así lo interpreta la ciudadanía también. Se ve en el nivel de imagen positiva que tiene la presidenta, más del 40%, después de un gobierno que atraviesa 11 años de continuidad. La continuidad está dentro del Frente para la Victoria, que se resolverá en las primarias abiertas. Yo creo que Massa es un candidato que tiende a diluirse, se cae por su propio peso. Esto estar diciendo frases hechas todo el tiempo y no tiene cómo va a gobernar ni siquiera los distritos más, no tiene candidatos para los distritos más importantes del país. Y Macri me parece que es un candidato que expresa a la derecha liberal, que a diferencia de Massa tiene experiencia de gobierno, ha gobernado la ciudad, bien o mal lo hace, eso la gente lo percibe, pero que solo puede conectar con el sector tradicionalmente antiperonista de este país, y ese sector nunca fue mayoritario. Feletti, muchísimas gracias por pasar por Tipo de Cambio, lo comprometemos por una próxima entrevista. Cómo no, muchas gracias por la invitación, al contrario. Muchísimas gracias. Era Roberto Feletti hablando de todo, de economía y también de política al final. Nos vamos con Julieta Camandone, que nos va a presentar ahora en el Touch toda la información económica. Ahora sí hubo información interesante esta semana y que tiene que ver en el fondo con los dólares también, porque el gobierno liberó exportaciones de granos, de cereales en este caso, de trigo y de maíz. Y te digo, tiene que ver con los dólares, ¿por qué? Porque vos te acordás que hace algunas semanas las cerealeras, estas gigantes traders internacionales que en la Argentina comercializan granos, que exportan la mayor cantidad de los granos de la Argentina, los exportan a empresas internacionales, habían comprometido el ingreso de divisas por unos 5.700 millones de dólares. Bueno, parte de lo que recibieron a cambio tiene que ver con esta liberación de exportaciones. Te hago un poquito de historia reciente para ver por qué se necesitan estas liberaciones. Desde el año 2006 las empresas no pueden exportar trigo y maíz como quieren, como sucedía antes, sino que desde el año 2006 hay un papel que tienen que tener, un permiso que se llama Registro de Operaciones de Exportación, y bueno, es lo que necesitan para que se le habiliten estas exportaciones. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Permite exportar cereal de la nueva cosecha. Vos que sos un hombre de la zona agrícola y conocés de esto, sabés que a fin de año llega el trigo y a principios del próximo año, promediando el primer trimestre o finalizando más bien el primer trimestre, ya llega el maíz. Así que así fueron, con ese calendario se manejó el gobierno, y te cuento ya mismo cómo empezó a hacer estas liberaciones. Las anunciaron en la semana pasada, el cierre de la semana pasada las anunció Te interrumpo el un ministro de segundo, Economía. Julieta, te interrumpo un segundo porque vos decís de la zona de donde soy, claro, soy de Salto Argentino ahí, y en estos momentos me parece que se empieza a cosechar, se empieza a sembrar el trigo, no, a cosechar el trigo en diciembre. Claro. Es para diciembre, ¿o no? Se está cosechando, claro, ya se está cosechando Sí, el ya se trigo, está cosechando. termina de llegar a fin de año. A Y fin de año, después es así, ahí, llega hasta fin de año. Así es, así Mirá es. vos. Antes al Por menos era eso, así, ahora no sé, viste, con las transformaciones estas que me explicás siempre vos de el cambio climático. Claro, el cambio climático. No, se las corrió el nuevas calendario, semillas. pero sigue más o menos en ese panorama. Bien. Te cuento entonces de qué se trata esta medida. Por un lado, se liberó 1,5 millones de toneladas de trigo, esto incluye granos y harina, y esto se va a poder empezar a exportar a partir del 15 de diciembre. Pero teniendo en cuenta, digamos, la protección de la mesa de los argentinos, que fue la idea original por la cual se pusieron los cupos de exportación, calculamos, o calcula el gobierno más bien, que la producción total de trigo va a ser de 13 millones de toneladas, ¿sí? Y el consumo interno tiene unas 9 millones de toneladas, con lo cual, si le restamos a eso lo que ya se autorizó y el consumo interno, todavía hay 2,5 millones de toneladas que, digamos, que todavía hay resto. De hecho, el gobierno en el anuncio dijo que se puede llegar a ampliar este cupo en la medida de que todo avance bien con la siembra y la cosecha
como vos sabés, todas cuestiones que también están un poco atadas al clima y a las circunstancias, ¿no? Pasamos a ver lo que pasa con el maíz. Muy grande fue el cupo de liberaciones de maíz, 8 millones de toneladas. Es mucho, digamos, teniendo en cuenta lo que se venía liberando en los últimos años, que se venían liberando montos más pequeños. Bueno, ahora se van a poder exportar 8 millones de toneladas de maíz y el gobierno lo anunció todo junto, digamos. Esta es la novedad. Se van a empezar a exportar desde el 15 de marzo. Un poco vemos qué pasa con la producción. Son 30 millones de toneladas, más o menos las que calcula el gobierno que se van a estar produciendo de maíz este año, con un consumo interno de 13 millones de toneladas. Así que, como hacíamos recién la cuenta, si le restamos al consumo interno y sacamos también lo que ya se habilitó para exportación, todavía quedan 9 millones de toneladas libres, digamos. Se puede seguir ampliando esa exportación. Con lo cual, de esta forma vemos que no peligra de ninguna manera el abastecimiento interno de estos productos. Volvemos y recordamos un poco lo que pasó en cuanto a los dólares. Yo te decía que esto es algo de la contrapartida que obtuvieron las cerealeras porque se comprometieron a ingresar 5.700 millones de dólares de acá hasta fin de año. Bueno, estas ventas, las ventas nuevas que se liberaron, van a representar ingresos por 1.800 millones de dólares. El resto del dinero es ventas ya anteriores, ventas desde que se suscitó ese compromiso hasta fin de año. ¿Y por qué es importante saber para qué les van a servir los dólares a las cerealeras? Porque ellas ingresan las divisas, las liquidan enseguida porque tienen un plazo de liquidación y reciben pesos. Entonces el punto es, ¿qué hacen con esos pesos? Bueno, las liberaciones en una forma conducen a que con esos pesos ya puedan comprar mercadería a los productores, que se las compran en pesos, tanto la soja como el trigo y el maíz. En realidad las empresas a los productores les pagan pesos, ¿sí? Tienen un lugar para colocar esos pesos y ya tienen garantizado que van a poder exportar, que es lo que siempre las empresas dicen que necesitan para liquidar divisas. Necesitan poder exportar porque de alguna forma esos dólares que ingresaron fueron a algo y generaron otro negocio. Ese es un poco el mecanismo que se va a generar a partir de esta liberación que hizo el gobierno. Muy bien, Julieta, muchísimas gracias. Le vamos a preguntar a Ernesto Adida a ver si esto que decía Julieta, el ingreso de dólares, tiene que ver con el veranito financiero que se está viviendo en la City. ¿Es así, Ernesto? Sí, claramente el veranito financiero se está viviendo en la City. Lo que está haciendo es bajar un poquito el calor que había con el dólar blue, el cual ha bajado estas últimas 2 semanas cerca de un 50%, y la brecha se ha achicado entre un 50 a un 50%. Esto quiere decir que el dólar blue está muy cerquita de los 13 pesos, y esto permite a muchísimos ahorristas que tienen pesos empezar a pensar en sus vacaciones. ¿Por qué digo esto? Porque casualmente también está mejorando mucho la cotización del real. Quiere decir que se está devaluando el real, aunque ha frenado un poquito su devaluación, y esto permite que muchas personas puedan adquirir dólares y irse a otras naciones y a disfrutar estos dólares con los pesos que tenían. El gran perdedor, el que compró dólares cercano a los 14,5, 14,70, etc. El que compró el dólar ilegal, el blue. Sí, estamos hablando de que compró el dólar ilegal. Claro, Lo interesante también es ilegal el blue, el 13 y pico, me dice. Me sí, está aconsejando que la gente lo compre, no lo puedo creer. Bueno, el dólar ilegal es una definición que le damos comúnmente en el mercado cuando hablamos del dólar que no está regido por el gobierno y que no es vendido por el gobierno, que no es oficial. Claro. Pero la realidad también es que lo notorio de todo esto es que, y lo bueno para el Estado Nacional, es que han podido empezar a comprar más dólares el Banco Central. El Banco Central ha aumentado sus reservas en 200 millones de dólares esta semana, y eso es interesante porque ha permitido que se descomprima aún más las expectativas que había sobre la posibilidad de que hubiera una devaluación a corto plazo. Como bien decía Feletti anteriormente, la situación del mercado cambiario es una situación que se recalienta rápidamente cuando las expectativas son negativas. Bueno, en este verano parece ser que las expectativas son positivas, un poco por el ingreso del swap chino, o sea que reforzó las reservas, un poco por la licitación de las 4G, la licencia que se están vendiendo, la licitación que se está vendiendo del nuevo espectro radioeléctrico para telecomunicaciones y celulares, y también por el ingreso, como bien hacía notar Julieta, de cereales, ¿no? Del ingreso de los dólares de los cereales. Muchísimas gracias, Ernesto Díaz. Te invito a ver una nota de Axel Kicillof cerrando un congreso de economía esta semana. Lo escuchamos. El mundo está atravesando una profunda y violenta crisis. Para hacernos creer a los argentinos que
todo lo bueno que ocurre en la Argentina es por lo bien que anda el mundo, y todo lo malo que pueda ocurrir y todos los desafíos que puedan aparecer en la Argentina tienen que ver exclusivamente con los errores de un gobierno. Pero esto no puede ser, no es y no puede ser así, porque el mundo está atravesando una de las más grandes crisis de su historia, de la historia del capitalismo. Y lo que están discutiendo los líderes mundiales no tiene nada que ver con la situación que atraviesa hoy el mundo. No tiene nada que ver porque la discusión que se tiene básicamente tiene parámetros muy parecidos a aquello que ocurrió durante la crisis del 30. De ese 2008 ya transcurrieron 6 años, entonces uno no puede hacer otra cosa que pensar en la teoría general de Keynes y volver a la teoría. El grito original de Keynes es que no se sale de una crisis a través de las políticas de austeridad. Esto, que debería ser conocido por todo el mundo, es algo que 6 años después le achaca al Fondo Monetario, el propio Fondo Monetario. ¿Cómo ustedes le pudieron recomendar a los países que más estaban sufriendo la crisis actual que ajustaran sus presupuestos? ¿Cómo le pudieron recomendar? Porque eso no es solo mala teoría económica, no es solo representar los intereses financieros y más concentrados, dar esa recomendación. Esa recomendación es criminal. Las políticas de Keynes, recomendaba Kicillof, y las aplica. Bueno, Julieta Camandone, otra de las noticias de la semana tuvo que ver con la emisión de un bono. Así es el Bonat 2018, un bono que emitió el gobierno y que también está atado al dólar, ¿sí? Este llamado dólar link, porque le fue bien con el Bonat 2016, que fue la licitación de hace algunas semanas, entonces anunció este envío de un nuevo bono que básicamente, ¿qué implica? A ver, se paga de 2 años, se paga en 2018, tiene más o menos 40 meses de plazo y ¿qué permite? Permite, por un lado, uno compra el bono, que lo compra en pesos, si bien está nominado en dólares, no es que uno tiene que poner dólares, esto no es un mecanismo para hacerse de dólares, sino para darle una oportunidad al ahorro, ¿sí? Uno lo suscribe en pesos, digamos, lo compra en pesos y sí está atado a la evolución del dólar, obviamente a la evolución de la cotización oficial del dólar. ¿Qué permite esto? Bueno, permite, por un lado, que no se desvíen montos a la compra de dólar ilegal y por otro lado también que el dinero tenga una inversión, un mecanismo de inversión y que tampoco vaya al consumo e impacte sobre la inflación. Esas son básicamente las consecuencias que va a tener este bono. Veremos cómo le va cuando finalmente tengamos los números finales de la licitación, pero bueno, siendo lo que fue el antecedente del Bonat 2016, el gobierno espera buenos resultados. Muchísimas gracias, Julieta. Nos vamos con Ernesto Díaz nuevamente porque la noticia viene del lado petrolero, Ernesto. Sí, señor, se frena la caída de los precios del petróleo, se frenó en $78, lo que hace que son muy buenas noticias para el proyecto Vaca Muerta, ya que, según muchos especialistas, por abajo de los $75 se complica mucho el desarrollo del proyecto. Por otro lado, como bien decía Kicillof antes, el mundo empieza a tener una situación parecida a la década del 70, en donde los precios del petróleo pasaron de costar $110, cerca de $110 hace 6 semanas, a costar ahora cerca de 77. Bueno, esto complica muchas economías regionales, sobre todo Venezuela, que según algunos analistas de mercado podría estar gravemente complicada si los precios del petróleo siguen bajando. Claro, la diferencia es que, por un lado, complica a Venezuela, por otro lado, si vos lo decís, a ver, en la Argentina, a ver, ¿cuántas cosas beneficia la caída del petróleo? Y la Argentina está importando energía, por lo tanto, todo lo que es energía da la sensación que va a ser más barata. ¿Es así esto? Sí, ese es el gran, digamos, lado B de la realidad. Por un lado, puede preocupar a los grandes inversores que están confiando en YPF y a la propia YPF, el propio Galucho está preocupado por la caída del precio del petróleo, pero también beneficia a las cuentas del Estado Nacional, ya que va a costar mucho menos importar petróleo, que en este año este déficit energético casi alcanza los $9.000 millones. Claro, bueno, el tema que decías de YPF tiene que ver básicamente con Vaca Muerta, ¿no? Con las inversiones que se necesitan para que ese yacimiento finalmente se ponga en marcha en algún momento, porque claro, esto no es de un día para otro, pero las inversiones tienen que llegar y de a millones. Es una cuna de oro, pero la historia es que esa cuna de oro también hay que ponerle plata, hay que ponerle mucha inversión extranjera,
inversión del mismo Estado argentino. Pero bueno, ese es otro cantar, lo vamos a dejar para otro programa. Ahora nos tenemos que ir. Gracias por estar ahí, gracias por haber estado en Tipo de Cambio. Nos reencontramos la próxima semana. ¿Por dónde? Por CN23, en el mismo horario, a las 9 de la noche. Chau, chau.